En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es sin duda el sermón de hoy difícil por un lado y fácil por el otro lado. Se trata ni más ni menos que del buen pastor, como lo define nuestro Señor en las Sagradas Escrituras y en el Evangelio que ustedes acaban de escuchar. Y la liturgia católica pone este domingo como el domingo del buen pastor, teniendo en cuenta que ya nuestro Señor ha dado demasiadas muestras de su oficio de pastor al dar su vida por las ovejas, como uno de los primeros ejemplos que Él nos ha dado en la Semana Santa o en el Viernes Santo, al dar en la cruz su vida, como lo dice Él, por nosotros. Así pues, a estas alturas, en este domingo, sin duda alguna, queda demostrada la palabra o lo que Él afirma y confirma ser el buen pastor. Una de las características entonces principales, ya entrando en materia, de esta definición atribuida a nuestro Señor Jesucristo y que Él mismo la predica de sí mismo, es el dar la vida por las ovejas. De ello no hay necesidad de extendernos demasiado. En segundo lugar, nos dice que las ovejas lo conocen a Él, así como Él conoce a las ovejas. Es la sabiduría divina la que habla. Es la sabiduría divina quien se expresa de esta manera, y en ella no podemos encontrar mentira ni dolo, como lo afirma San Pedro en la epístola que ustedes acaban también de escuchar. Si pues estas dos cosas o este conocimiento es recíproco, pues las ovejas da por sentado nuestro Señor que también lo conocen a Él, como tendría que ser y debe de ser. Pues nada le está oculto a Él, sino más bien todo le está descubierto. Y en tercer lugar es que Él también, una vez que ya ha definido que Él las conoce y las ovejas también lo conocen, viene el que Él proteja a estas ovejas. Y en verdad que nuestro Señor cumple con esta otra parte o este otro requisito. Porque no es solamente dar la vida por ellas y dejarlas, sino también el cuidarlas y conducirlas a la vida eterna, en donde Él se ofrece como el camino, la verdad y la vida. Y lo cual lo manifestó
durante toda la Semana Santa. También nos señala él dos personajes más que entran en esto, y es el lobo y el mercenario. Si es él el buen pastor, lógico es que al rebaño le amenace el lobo y también le amenace el mercenario. ¿Qué es o cuál es la visión del lobo? Atacar, matar, dispersar y confundir al rebaño. Y de esto podríamos hablar de dos tipos de lobo. El primero, que es un lobo, como se dice, rapaz, el que ataca directamente al rebaño de nuestro Señor Jesucristo, a su santa iglesia, instituida por Él. Y esto bien sabemos quiénes son los enemigos. Y lobos rapaces. Pues bien, genéricamente hablando, serían el demonio, el mundo y la carne. Mas ellos tienen sus aliados incondicionales que odian y desprecian el nombre de Dios y también el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en consecuencia también la iglesia. Así pues, estos son, a mi forma de ver, los judíos, los masones y todos aquellos que no entran dentro de este gueto que se dicen católicos, mas por dentro no son más que lobos, aunque no tan perjudiciales como los segundos. Los segundos son peores todavía que los primeros, porque estos lobos los son abiertamente y los podemos identificar y señalar y cuidarnos también de ellos, pero no así del lobo con piel de oveja. Este es el más difícil y es el más letal, porque se nos presenta como que es de Dios, pero sus entrañas no son sino de un enemigo más acérrimo de nuestro Señor Jesucristo y de la obra que Él mismo ha realizado, como se demuestra en su institución, en la institución divina de la Santa Madre Iglesia. Más que nada es que ataque a esta y no a nuestro Señor, pero atacando a esta necesariamente o indirectamente ataca a nuestro Señor. No hace falta que os señale cuál es este lobo con piel de oveja, pero si es necesario señalarlo, no hace falta más que decir que este lobo siempre ha buscado introducirse o infiltrarse dentro de la iglesia.
tiene un nombre, porque es también una bestia que tiene nombre sobre la frente, a la cual se le ha dado el nombre de modernismo o de liberalismo u otro semejante. De tal manera que este lobo no empezó a operar dentro de la iglesia en el año 1960. Este lobo empezó a operar ya desde el año 1903, cuando ya se había infiltrado dentro de los estratos eclesiásticos. E incluso llegó hasta casi ocupar el papado. En esta ocasión, con el nombre del cardenal Rampolla. Cardenal Rampolla era un hombre nefasto, era un hombre que no servía a nuestro Señor Jesucristo, un hombre que servía más bien a las logias masónicas. Había ganado el pontificado y estaba a punto de dar el zarpazo terrible sobre las ovejas de nuestro Señor. Pero el rey Francisco José vetó a este hombre nefasto y se tuvo que volver al cónclave para elegir a otro papa. Y en esta elección salió su santidad San Pío X. Una acción providencial y una acción prudencial por ambos lados. Providencial por la intervención de nuestro Señor Jesucristo. Y prudencial porque en aquel momento la Iglesia se dejaba guiar todavía por la virtud de la prudencia. Pero no así ya en 1960. Su Santidad Pío XII quiso también convocar a un concilio. Pero los cardenales más allegados a él, como lo fue el cardenal Ottaviani, le aconsejaron que no convocase a ese concilio. La razón era evidente. La Iglesia ya en ese instante estaba demasiado infiltrada. Y su Santidad Pío XII no convocó a ese conciliábulo. Las consecuencias de ese conciliábulo ustedes ya las conocen. No porque las hayan visto de lejos, ni porque las hayan encontrado escritas en algún libro, sino que personalmente cada uno de ustedes padece las consecuencias del Conciliábulo Vaticano II. Hubo otro semejante a este, pero que no tuvo el éxito que tuvo este en destruir la obra de Dios, como lo fue el Conciliábulo de Pistoia. De esta manera, pues, vemos
que nacen estos lobos con piel de oveja, cuyo fin no es otro que el de la masonería y en consecuencia el de la judería. Enemigo jurado de nuestro Señor Jesucristo desde que Él pendía de la cruz y aún más atrás, desde que Él predicaba el reino de Dios. Y de esta manera, así, a grosso modo, definimos quiénes son los lobos, tanto los rapaces como los lobos con piel de oveja. No hay necesidad de presentar más pruebas. Son enemigos jurados de nuestro Señor Jesucristo. Son enemigos jurados de la iglesia instituida por nuestro Señor Jesucristo. Y no descansarán si es que la providencia divina no interviene, hasta tratar de destruir a la iglesia instituida por nuestro Señor Jesucristo. No nos hagamos ilusiones. Ellos no van a mejorar. Ellos no se van a convertir. Ellos continuarán la obra de la destrucción de la iglesia. Por eso se dice que son enemigos jurados. Odian todo lo que es Dios y todo lo que está relacionado a Dios. Por lo tanto, también odian a las almas que han sido redimidas por nuestro Señor Jesucristo. No podemos creerles a ellos. No podemos tratar con ellos. Todo trato con ellos está muy criticado por el apóstol San Juan, cuando nos dice: al hereje ni siquiera el saludo. Y ellos son herejes, son apóstatas, porque así lo ha querido y lo ha mandado y lo ha estatuido su santidad San Pío X, cuando condena a estos hombres en su encíclica Pacem Dei Gregis, que deberían leerla ustedes. Deberían conocer a este lobo con piel de oveja, porque él lo define muy bien. Y es una obligación nuestra. En fin, lo dejo aquí, porque todavía nos falta conocer al mercenario y concluir cuál podría ser el buen pastor, aquel que es elegido indignísimamente por nuestro Señor Jesucristo para que ejerza el oficio de pastor de las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. El mercenario, dice el Evangelio, es un asalariado. Y lo puede ser de tres maneras. La primera es que reciba un salario por, entre comillas, cuidar a las ovejas. La segunda es que no solamente reciba ese salario, sino que también moralmente esté comprometido. Y la tercera, que no solamente reciba ese salario, sino que también esté en juego su propio egoísmo
que es muy diferente a la cuestión moral. Es muy diferente también a la cuestión de salario. En cuanto al primero, no hay necesidad de hablar mucho de él, pues el primero no está sino por el salario que está recibiendo, y no le interesan para nada las ovejas, sino lo que a él le pagan. Mientras tenga su paga, entre comillas, cuida a las ovejas. Pero en cuanto ve venir al lobo, no va a arriesgar su vida. Al contrario, va a huir, dejando solas a las ovejas. ¿Y cuántos, lamentablemente, mercenarios no hay actualmente en la iglesia? ¿Cuántos de ellos se animarían a dar la vida por las ovejas? Porque el día que ellos den la vida por sus ovejas, dejan de ser mercenarios. Pero no la van a dar. Van a huir. Y no les va a importar para nada lo que el lobo, tanto el rapaz como el de piel de oveja, haga con las ovejas. Y el que podríamos llamar moral es aquel que también al recibir un salario, si está comprometida su reputación por culpa de estos hombres, tanto del lobo rapaz como del lobo de piel de oveja, entonces también renunciará a ello. Y puede ser que hasta se adhiera a él bajo la famosa obediencia ciega, torpe y tonta, porque no razona, no piensa y pone como una virtud, no diría cardinal, sino teologal, la obediencia. Y a la verdad, la virtud de la obediencia no ocupa el primer lugar entre las virtudes teologales y las virtudes cardinales, sino que es parte íntegra de las virtudes cardinales. Por eso la obediencia ciega es mala, es pecaminosa, y a nadie se le debe esa obediencia, sino solo y exclusivamente a Dios, pero no a los hombres. Y en esa es la que se han quedado ellos. Quieren sentirse bien en el interior de sus almas. Quieren estar bien con todos, con el mundo, con el demonio, con la carne. No les importa. Pues reciben un salario y además quieren tener una buena reputación y se escudan precisamente en todo esto. ¿Y dónde están las ovejas? ¿Quién sabe? ¿Qué es de las ovejas? ¿Qué nos importa? Con que mi reputación y mi dinero estén asegurados y tenga una buena posición y una buena comodidad, no me importan las ovejas. Allá hay quien se ocupe de ellas, pero es que están mintiéndole las ovejas. No me importa. Es que están confundiendo a las ovejas. Menos me importa. Es que están dejándolas en manos de los verdugos. Allá ellos. Tienen inteligencia, también las ovejas, y tienen voluntad para saber a dónde se dirigen.
o quien las dirige. Son mercenarios. Y finalmente está otro que también es muy grave, el que busca su interés propio, su egoísmo, y que ve en las ovejas no a ovejas según nuestro Señor Jesucristo, sino aduladores, que mientras alimenten su ego, les son útiles tontos o tontos útiles. Y cuando ya no les sirva, los desecharán por alguna u otra cosa. Y digo que son los peores porque ellos, con todo esto que se están ganando, no solo ganan lo primero que es los dineros, sino que en sí están suplantando o se están a sí mismos ensoberbeciendo. Y es que la virtud de la soberbia, el pecado capital de la soberbia ocupa sus corazones. No les importa entonces para nada, en absoluto, el rebaño. Para ellos no son fieles que deben conducir hacia la vida eterna. Son números. Tarde o temprano, ellos pagarán por todo esto, pero no solamente ellos, sino todos aquellos que los han seguido, que han sido engañados, siguen siendo engañados y serán engañados, por no tener una noción exacta de lo que es verdaderamente o debe de ser verdaderamente un ministro de nuestro Señor Jesucristo. Lamentable situación la de las ovejas que caen en estos tipos de sacerdocio. Pero entonces, ¿qué nos queda? ¿Cómo definimos nosotros al verdadero sacerdote? Creo que para ello es necesario recurrir a las Sagradas Escrituras, estar sobre las Sagradas Escrituras que nos definen cuál es el verdadero pastor de las ovejas, obviando o dejando de un lado al ejemplar al que debe imitar el sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, el pastor por excelencia. San Pablo, en la epístola a los Corintios, define de esta manera al sacerdote de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice: hermanos, no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo, Señor nuestro. Nosotros no somos sino servidores vuestros por amor de Jesús. En efecto, el Dios que dijo: salga la luz del seno de las tinieblas, es quien ha hecho brillar su luz en nuestros corazones para que brille el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro
para que este gran poder se vea viene de Dios y no de nosotros. Estamos oprimidos en todo, mas no aplastados, perplejos, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no anonadados. Llevamos siempre en el cuerpo los sufrimientos de muerte de Jesús, para que también en él se manifieste la vida de Jesús. Pues aunque vivos, siempre estamos entregados a la muerte por Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y así la muerte obra en nosotros y en vosotros la vida. Mas, teniendo el mismo espíritu de fe del que está escrito, creí y por eso hablé, también nosotros creemos y por eso hablamos, ciertos de que el que resucitó al Señor Jesús nos resucitará a nosotros con Jesús y nos pondrá a su lado con vosotros. Pidamos pues a nuestro Señor que nos alcance esa gracia especial y que meditemos en estas últimas palabras del apóstol San Pablo, en la cual nos define cuál es y debe ser la misión del verdadero ministro de nuestro Señor Jesucristo, elegido indignísimamente por Él. Sin duda, la madre del sacerdote, que es la Santísima Virgen María, guarde nuestros corazones y nos libre de ser lobos rapaces, lobos con piel de oveja o también mercenarios. Ave María Purísima. Sin pecado concebida María. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.